Si hay algo que Hollywood nos enseñó, es que siempre podés confiar en los payasos. Hola gente, ¿cómo están? Esto es Cine y Tinto, una excusa que me inventé en definitiva para poder hablar de lo que a mí me encanta, que es el cine y las historietas. Miren, yo les diría que apaguen las luces, prendan unas velas, vayan a buscar su tablero Ouija, porque hoy el género que nos toca es el horror. Todavía me acuerdo de ir al videoclub en los años 90 y ver la cara de Tim Curry en la tapa del VHS de la película It, y el miedo que me daba. Nunca la vi en ese momento. Admito que esa película de los 90 la terminé viendo muchos años después, y la que me hizo amar la saga y la que me introdujo por primera vez al mundo de It fue la versión de Andy Muschietti, dividida en dos partes, con su primera película en 2017 y la segunda en 2019. Si les gustó la película de It, en definitiva, hoy van a conocer otro personaje del mundo del horror, un personaje sumamente original, pero que no ha sido adaptado todavía y que existe por ahora solamente en el mundo de las historietas. El libro It, en el cual están basadas las películas, fue publicado en el año 1986. Tiene 1138 páginas, más que la Biblia. La Biblia tiene alrededor de 1000, este libro tiene más de 1100. Una locura. Es un libro grande. La sinopsis de It, de manera muy sencilla, es básicamente un grupo de amigos, el Club de los Perdedores, que tiene que enfrentarse a una entidad paranormal que se llama Pennywise, el payaso bailarín. Aunque, como pasa en la mayoría de la obra de Stephen King, lo realmente aterrador termina siendo no tanto el ser paranormal, sino en definitiva la misma naturaleza humana que tenemos todos. Temas como el abuso infantil, la violencia, el alcoholismo, el acoso escolar, todas estas cosas terminan teniendo una preeminencia mucho más grande que lo fantasmal. Y eso está en toda su obra. It, o Pennywise, el payaso, en realidad es simplemente una máscara, un disfraz. Esta es una entidad maligna y que hace muchísimo tiempo que existe. Stephen King ha comentado en varias entrevistas que mientras escribía el libro estaba luchando con problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Por eso muchos de los personajes de la obra, si uno presta atención, están teniendo en ese momento problemas con el alcohol, con las drogas o con distintas adicciones. It fue adaptado dos veces. En 1990 se hizo una miniserie para televisión que después se terminó juntando y convirtiendo en una película larga, una película de televisión, y en 2017 tuvimos It capítulo 1 con su secuela de 2019, It capítulo 2. Las dos dirigidas por un argentino, un dato no menor muy importante, un argentino llamado Andy Muschietti, del cual vamos a hablar bastante, además de acá, en el canal. Andy Muschietti, director argentino que está triunfando en Hollywood, ha tenido películas como Mama, It capítulo 1 y capítulo 2, que fueron las que mejor crítica tuvieron, y la muy, pero muy, digamos, controversial Flash. It, parte 1, recaudó más de 700 millones de dólares. El actor Bill Skarsgård, que hacía de Pennywise el payaso, no salía del personaje durante la filmación. Imagínense qué hermoso de estar filmando y decirle, Bill, ¿cómo está la familia? Todos flotan y tú también flotarás. Para colmo, sumémosle a esto que el director Andy Muschietti, para mantener un ambiente realista de terror durante la filmación de la película, hacía que los actores jóvenes, los actores niños, estuvieran alejados de Bill Skarsgård al momento de filmar las escenas y solamente lo veían en los momentos que él estaba como Pennywise. Los asustaba de verdad, buscaba generar miedo en ellos de verdad con el actor maquillado, y lo lograba. El actor psicópata que no salía de personaje y el director que quería asustar a los niños, y tenemos unas actuaciones espectaculares. Los niños actores cuentan que terminaron haciéndose muy amigos y que al día de hoy mantienen una relación de amistad fuera de las cámaras. Obviamente, ¿cómo no va a pasar si compartieron el estrés postraumático de trabajar con un actor de método que seguramente se les aparecía con un globo detrás del inodoro cuando iban al baño? Ahora, una pregunta, ¿existe en el mundo de las historietas alguna historieta de terror que pueda llegar a este nivel de horror, a este nivel de terror psicológico, sobre todo de hacernos entrar en un mundo de depresión, decadencia y miedos internos que nos remontan a la infancia? Yo les diría que sí, y es el que les voy a recomendar ahora. Vamos a pasar de los globos a los helados, porque el cómic se llama El Heladero, Ice Cream Man. Es un cómic de Estados Unidos que todavía se está publicando y tienen que leerlo. Ice Cream Man, o El Heladero, esta historieta de Image Comics, se empezó a publicar en enero del 2018 y desde entonces ha ganado numerosos premios y ha tenido muchísimas nominaciones.
La película It y Ice Cream Man tienen otra conexión argentina, que es que así como Andy Muschietti dirigió It, en el cómic Ice Cream Man, el dibujante Martín Morazzo es un genio que la rompe. Creo que hace poco estuvo en la New York Comic Con. Así que les recomiendo que lo sigan en redes y definitivamente sigan su laburo porque vale la pena. Un arte espectacular. Me acuerdo que cuando leí el primer número de Ice Cream Man, lo primero que me vino a la mente fue It. Hay una cierta influencia de la obra de Stephen King porque Ice Cream Man también tiene mucho terror psicológico, tiene mucho terror relacionado con lo íntimo de aquello que nos causa ansiedad, depresión o miedo a los seres humanos. El primer número de Ice Cream Man recuerdo que tenía que ver con una araña. Yo creo que eso fue un pequeño guiño a It y a la obra de Stephen King en general, porque si recordamos, It o el payaso Pennywise, su forma real, este ser místico, este ser cósmico, es más parecido a una araña. En It tenemos a Pennywise, el payaso bailarín, este ser, esta entidad cósmica. En Ice Cream Man, el personaje principal, el heladero, es también una entidad cósmica sumamente poderoso. Piensen en, no sé, el genio de la lámpara de Aladín, un ser que prácticamente puede hacer lo que quiera a las pobres víctimas humanas. Una gran diferencia es que It es una historia que empieza y termina, es una historia que tiene un comienzo y un final claro. Ice Cream Man tiene una característica que a mí me encanta, a mí me gusta mucho, que es el formato de antología. Cada número es una historia que se puede leer individualmente, empieza, termina y uno se lleva una historia completa. El único factor en común que tenemos cada mes es el heladero. El resto, los otros personajes, los otros humanos los cuales el heladero entra y les arruina la vida o se mete con sus vidas, van cambiando de número a número, no se repite. El vendedor de helados es un personaje que parece ser omnisciente, omnipresente, tiene un poder casi nivel Dios y usa este poder para destruir a las personas, pero no solo físicamente, porque puede atacarlas físicamente, sino también y sobre todo desde lo psicológico. Un cómic en el cual básicamente conoce los deseos, los pensamientos y aquello que perturba a la gente, se mete en la mente de las personas y las destruye por dentro. Respecto a los autores de este cómic, por un lado tenemos el escritor Maxwell Prince, que además de su trabajo en el mundo de las historietas, es un fanático de la música, es un músico, ya ha tocado en varias bandas. Su amor por la música se nota en un par de historias, de las cuales una les voy a comentar en un ratito. Y por otro lado tenemos a Martín Morazzo, este dibujante argentino, que antes de dedicarse al mundo de las historietas trabajó como diseñador y animador para varias marcas conocidas como Coca-Cola, Pepsi o Quilmes. ¿Qué similitudes y diferencias tienen estas dos sagas? Básicamente, similitudes: It, el vendedor de helados, seres sobrenaturales sumamente poderosos que causan horror y tormento a los seres humanos. Los dos personajes, criaturas místicas, han tomado formas que generalmente atraen a los niños: un payaso y un vendedor de helados. Mucho terror psicológico, el miedo además de lo sobrenatural se encuentra en el factor humano, en la psicología que tenemos las personas y en cómo nos afecta. En It, director argentino; en Ice Cream Man, un dibujante argentino. Hay talento en Argentina. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras que It es una historia que empieza y termina, Ice Cream Man es un formato de antología. Cada número es una historia que empieza y termina dentro de una historia mayor, que es la historia de este personaje. Si bien podría parecer que Ice Cream Man es un cómic que no habría que leer si uno está deprimido o si está en un mal momento, porque es bastante pesado psicológicamente, sorprendentemente tiene mucho humor negro. Y Pennywise ataca solamente en la ciudad de Derry, parece que su influencia malévola está contenida en esa ciudad, mientras que Ice Cream Man es un personaje que se mete con todos los seres humanos. De hecho, hay una historia que está ambientada muchos años atrás en México. En el número 2, por ejemplo, tenemos la historia de un personaje que es fanático de la música y termina metido en el submarino amarillo de los Beatles. Empiezan a pasar cosas horribles y conoce personajes como Eleanor Rigby o el Major Tom, dos personajes del mundo de las canciones con cosas oscuras que empiezan a pasar. El Ice Cream Man atormenta a la gente, además de físicamente, porque les aseguro que hay un montón de sangre e intestinos y cosas violentas en la historia, pero sobre todo está ese terror psicológico. Imagínense un personaje amante de la música, que su mayor miedo es no triunfar o no tener éxito en eso que le apasiona, y este personaje, el vendedor de helados, le hace sentir eso y se asegura de que esta sea la realidad en su mente.
Otra historia que me encanta es el helado napolitano. ¿Vieron que el helado napolitano es ese que tiene chocolate, vainilla y frutilla? 3 capas de helado. Bueno, esta es otra cosa. La originalidad narrativa y visual que tiene esta historieta es una locura. Imagínense un cómic que se llama El helado napolitano y en el cual nos muestra a un chico que pide justamente un helado de 3 sabores y a partir de ese momento, de ese contacto con el heladero, su vida se divide en 3 posibles estados. 3 estados como si fuera el efecto mariposa, o como si fuera una especie del gato de Schrödinger cuántico, en el cual cada uno de los colores que vemos en la historieta nos muestra un posible destino para su vida. ¿Bien? En una de las historias dobla a la izquierda, en una de las historias sigue derecho, en otra de las historias dobla a la derecha. Todo esto en la misma historieta. Y todas estas posibles variables de su existencia terminan en, obviamente, horror, depresión y un final terrible. Otra historia es La balada del hombre que está cayendo, que es la historia de un hombre que se arroja desde la punta de un edificio. Todo el cómic es la caída de ese personaje y vemos la perspectiva de él y de otro personaje que está dentro del edificio tratando de escapar del mismo. Es una locura visual. Otra historia es Mi pequeño poltergeist, una historia de fantasmas con una nena y su amiga muerta. Después tenemos Historia en la frontera, que tiene mucho de la cultura mexicana, y un dato muy interesante, en este número en particular, mucha parte de los diálogos están escritos en español. Es decir, que la gente que vive en Estados Unidos tendría que googlearlo para ver qué es lo que dice el cómic, respetando que los personajes son mexicanos. Hay otro número que se llama TV Story, o Historia de televisión, que está muy bueno, ese tiene mucho humor negro, en el cual un ser humano está atrapado en un mundo de reality TV, digamos, un mundo en el cual va atravesando distintos estudios de televisión y está en The Bachelor, está en MasterChef, en la Rueda de la Fortuna, pero todos con sangre, cuchillos y cosas totalmente tenebrosas, lo cual no es muy distinto de la reality TV, en verdad. Otro que está buenísimo se llama palíndromos. Vieron que un palíndromo es una frase que uno puede leer igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, este cómic está estructurado tanto narrativamente como desde el punto de vista artístico, de tal manera que un cómic lo podés agarrar y leer desde la portada hasta el final o desde el final hacia la portada. Este cómic palíndromos es sumamente original. ¿Cuál es mi historia preferida? Una de las mejores que leí se llama Tiny Lives, Pequeñas Vidas, y es la historia de un padre que le revisa, esto no se hace, le revisa el diario a su hija adolescente y empieza a abrir los ojos como huevo frito, empieza a descubrir cosas que no quería descubrir, no quería enterarse, y no es lo que se espera. Y uno se sorprende con todo lo que va aconteciendo a partir de esa primera hoja, una locura. Otra historia que está buenísima y que es sumamente original es For Kids, para niños. Esta historieta está dibujada como si fuera un típico cuento para niños. Imagínense ese cuento que le leen a sus hijos antes de ir a dormir, La Cenicienta, no sé, Winnie Pooh, una de estas historias sumamente tiernas, y la historieta está dibujada con esa belleza, con ese estilo, pero las cosas que les empiezan a pasar a estos personajes de cuento de hadas se vuelven muy violentas y muy oscuras. Después tenemos Late Night Splashes, que es la historia de un anfitrión de talk show, típico anfitrión de talk show como Jimmy Kimmel o uno de estos, en el cual aparece el vendedor de helados, acá no como vendedor de helados, sino como un domador o entrenador de animales, que es invitado al programa y empiezan a pasar cosas muy oscuras. Y vemos lo que pasa detrás de cámara en la vida privada del anfitrión del programa respecto a su esposa, la ayudante de dirección y demás. También una historia muy perturbadora. Por otro lado, y para redondear un poco, mientras Pennywise tiene una frase célebre, digamos, característica, que es la de todos flotan, que ha quedado en la cultura popular para siempre, el heladero no tiene una frase en particular, pero sí tiene como una especie de sensación general que se puede ver en todas las historias y que es lo que a mí más me quedó después de leer más de 30 números, y es esta sensación o mensaje hermoso de que en definitiva somos pedazos de carne que nos van a terminar comiendo los gusanos y que prácticamente nada de lo que hacemos en esta vida sirve para nada. Así que como no tiene mucho sentido vivir en definitiva y no cuesta nada, yo les pediría que se suscriban al canal y que le dejen un me gusta y si quieren le dejen un comentario y por supuesto, si este video los deprimió, se lo compartan a alguna persona que también esté con mucha energía y quieran deprimirle y tirarla abajo un poquito.
Así que en definitiva, si te gustó It, si te gusta la saga It, lee Ice Cream Man, lee la historia del heladero de Image Comics porque es una locura. Vale la pena cada número. He leído todos y los pienso seguir leyendo mientras los sigan publicando. Todos flotan. Tú también flotarás. Hasta pronto. Sí. Apaguen las luces, apaguen las luces, prendan unas velas, saquen su tablero Ouija y, en definitiva. Bueno.